Esta iniciativa surgió en el 2013 a partir de la presentación del doctor Javier Miglino, que es el fundador de una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, y la UNESCO lo aprobó ese mismo año, y desde ahí es que decimos que el 2 de mayo es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, y para eso trajimos a Romina Tripa. Ella es profesora de literatura, docente, porque nos interesaba charlar de cómo lo ven dentro del aula, ¿no? Sí. Este tema, porque nosotros podemos acá traer datos y demás, pero los que están en primera persona con los chicos, en el aula, los que ven todas estas situaciones son ustedes, así que gracias, Romy, por haber venido, Romina. Bienvenida. Muy buenos días, bueno, a ustedes y a toda la audiencia. La agradecida soy yo, en realidad, por el espacio. Y bueno, la verdad es que el asombro de la cifra que te produjo recién a vos también me asombró a mí, porque realmente es un problema. Y tal es así que se está abordando desde muchas aristas, porque incluso desde el Estado se hacen muchísimas jornadas de convivencia y hay una normativa al respecto. Es decir, ningún docente puede desconocer la cuestión bajo ningún punto de vista, y casos hay. Yo creo que no existe un aula donde no haya un mínimo caso, por más que sea físico o psicológico. Y creo que van de la mano también, porque siempre tan mínima es la cuestión, a veces que, qué sé yo, por ahí un alumno se cambia la campera que siempre lleva o se pone otras zapatillas y ya le dicen algo, y creo que ahí juega mucho la cuestión de la autoestima, ¿no? Porque si no, esto no tendría las consecuencias que tiene. En la escuela se ve, y muchísimo. Yo en particular trabajo en secundaria, he recorrido prácticamente todas las escuelas del distrito, tanto rurales como urbanas, y no hubo un aula donde no lo vea, desde lo mínimo a lo máximo. En particular en las escuelas donde yo actualmente trabajo, que es la Escuela 7 y la Escuela Técnica. Yo trabajo en secundaria, entonces es distinto quizás que como se da en primaria, ¿no? Yo quiero preguntarte respecto a eso, porque está quien dice, viste, bueno, los niños son crueles, o hay algo supuestamente de que, comillas, es normal que se hagan burlas, chistes, pero ¿cuándo eso traspasa la barrera de decir, che, estás acosando a tu compañero, estás maltratando, esto está generando un espacio violento, ¿no? O de hostilidad? Como vos decías, es cuando es en forma reiterada, generalmente es a un alumno en particular, y lo que hay que hacer en estos casos, como docentes tenemos todas las herramientas, siempre se trabaja en equipo, hay una normativa que ahora voy a dar un poco de lectura a eso porque me parece muy importante que se sepa eso, que las familias sepan que existe una normativa y que se trabaja todo el tiempo. Es fundamental detectar el momento preciso en el cual surge esa situación y frenarla. Y trabajar en conjunto. No minimizar las situaciones porque no sabemos cuán afectada está la persona. Hay quienes les afecta más, está el que se ríe también junto con el resto, pero decime si me voy un poco de tu pregunta, pero está bueno. Me parece que hay que hablar de muchas cuestiones y no solo de normativas, sino también de la cuestión de la familia, porque es, a mi modo de ver, fundamental, y acá voy a ser un poco subjetiva porque me parece que es muy importante el tema de cómo son abordadas estas cuestiones desde niños. A mi entender, nosotros somos nuestra personalidad, y más esto se nota cuando estamos entrando en la adolescencia, ¿no? Que nos formamos en base a dos miradas, la mirada que tenemos nosotros, de nosotros mismos, y la mirada que tiene el otro de uno. Sucede que a veces la mirada del otro pesa muchísimo más y tiene mucho más valor que la de nosotros mismos, y ahí es donde, o sea, cuando le damos más importancia a la mirada del otro que a la propia sobre lo que somos, es ahí donde esta cuestión del bullying empieza a tener un peso. Claro, porque nos tambalea, ¿no?, todo nuestro sistema de creencias también. Exacto. Y ahí entra mucho en juego los valores
cómo nos ha valorado nuestra familia. Por eso esto es un mensaje también para las familias, de siempre valorar lo que hacen nuestros hijos, de acompañarlos, de siempre charlar, encontrar un huequito para charlar con nuestros hijos sobre lo que les pasa, cómo se sienten y que siempre se sientan valorados. Me parece que esa es una cuestión fundamental para cuando ellos son grandes y poder afrontar estas cuestiones, y ahí creo que cualquier ataque va a ser sumamente frustrado por una actitud, una personalidad positiva y fuerte. Estaba pensando mientras vos hablabas que había también en lo que es la televisión, por ahí se fomentó eso. Me estaba acordando de Chiquititas, ¿no? Y también abordaba ese tema, las fantásticas, no sé cómo le decían, las fantásticas y las otras. Y me acordaba de Patito Feo, que eran las divinas y las populares. Exactamente. No me salía porque tampoco veía Chiquitita yo, pero sabía el tema. Pero me acordaba lo que me contaba una amiga mía que tiene una hija que iba a un colegio privado de San Andrés de Giles, donde estaban las Pili Mili y los Tinchos. Sí. Los Pili Mili son las chicas lindas, buenas. Los Tinchos son los pibes, ya sabemos, ¿no? Y tengo otra amiga también que ha tenido que sacar su hijo o su hija de un colegio porque había mucho bullying, ¿no? Hay esa división de, mira la zapatilla que usa esta, mira la campera que tenés, ¿no? Bueno, a eso voy con esta cuestión de eso existió siempre, como decía Mila, y va a seguir existiendo, sí, el nombre que sea. Sí, sí. Entonces, lo que hay que hacer es formar personalidades fuertes y como docentes intervenir justo en el momento necesario, trabajar con las familias. Nosotros como docentes tenemos muchas herramientas que creo que ninguno de mis compañeros desconoce. Y siempre se trabaja, de hecho la semana anterior hubo una jornada de convivencia muy interesante en la cual yo participé y se dio en todas las escuelas y precisamente se hablaba de esto, cómo se da también con las redes sociales, que es también un tema porque se da de un modo más indirecto quizás, más oculto, pero también se da. No, y es que es constante, porque nosotros fuimos toda gente que cuando iba a la escuela el celular, somos gente grande, que cuando uno iba a la escuela no existía el celular o el mundo de las redes sociales. Entonces vos podías sentirte incómodo en la escuela, pero quedada ahí, enmarcado en ese espacio, y vos después te ibas a otra actividad, al club, a tu casa, y esto que vos decís de reforzar mi personalidad o tener otras valoraciones en otros espacios, te nutrían. El celu es algo que no se frena nunca, y eso es muy complejo. Claro. Entonces, en esta jornada de convivencia, también lo comento para la comunidad, porque quizás no lo saben. La semana pasada, en esa jornada de convivencia, se abordó el tema de el bullying o ciberacoso, con todos los nombres que tienen, los diversos nombres que tiene, pero cómo se perpetúa y cómo queda, o sea, las consecuencias. Claro. Trabajamos con los chicos el tema de las consecuencias que tiene, porque no queda ahí. No. En las redes queda permanentemente, y también se trabajó sobre una mirada empática, es decir, cómo eso que se hizo puede llegar a influir en el otro. No solamente las consecuencias, a veces no miden. Y también desde la perspectiva de los papás, se citó a los papás, se trabajó con ellos este tema muy importante, que a veces lo desconocen porque a veces piensan que su hijo o hija está en su habitación y no pasa absolutamente nada, pero está con un teléfono. Y estas cosas suceden también. Bueno, la serie Adolescencia, que salió hace poco y estuvo bastante en auge, visibiliza eso, que uno dice, bueno, mi hijo está en casa, está en la pieza, está seguro. Y bueno, tenemos acceso a la compu, que es otro mundo que está ahí, que tiene un montón de riesgos. Me sale preguntarte, en esto de que están estas jornadas, ¿cómo lo viven los chicos? Porque viste que a veces es como, qué fiaca, otra vez jornada, otra vez el bullying, pero senior, ¿sí? O realmente hay una visión más comprometida de que ellos se ponen en una posición activa. Porque también hay una cosa, sobre todo en el secundario, medio una edad del pavo, en la que a veces te traen propuestas los docentes y uno dice, otra vez la capacidad. ¿Cómo lo ves vos que sí estás en el aula? Eso es como un imaginario que yo me hago de un adolescente. En mi espacio de trabajo y en líneas generales sí hay como, otra vez, pero están los que se comprometen y lo toman en serio, sobre todo los más grandes,
que ya han tenido, todos han tenido, cuando se les preguntó, todos han tenido una experiencia. Es muy raro que hayan tenido experiencia, ¿no? Sí. Sí. Desde un lado o del otro, Sí, o sea, claro. del acosador o el acosado, siempre. Y logran ponerse bastante en el lugar del otro y miden las consecuencias, pero bueno, sí, sucede esto de uy, otra vez. Quizás haya que adoptar modalidades de taller o trabajar siempre en conjunto con familias. Es algo muy nuevo que, bueno, se va a ir adaptando. De hecho, los acuerdos de convivencia se ajustan constantemente, A ver, todos los acá años. hemos hablado, bueno, en muchos ámbitos, hasta el de la jugoteca, ponele, ¿no? Sí. Que no tiene mucho que ver con la escuela, pero bueno, es un ámbito donde concurren chicos y qué sé yo. Entonces, los docentes nos contaban que ellos, ahí es el lugar donde se detectan los problemas que a veces que suceden en el ámbito familiar o en otro ámbito, se detectan ahí. ¿El docente tiene algún entrenamiento como para poder detectar este tipo de cosas? ¿Les dan algún entrenamiento para detectar en un aula donde hay bullying, donde se está haciendo bullying, donde no se está haciendo bullying? Yo creo que somos humanos que trabajamos con seres humanos, entonces nos damos cuenta y tenemos que trabajar en torno a eso. Yo creo que va en la sensibilidad de cada uno, no tenemos un entrenamiento particular, sí te lo da la experiencia, eso sí me parece que es algo muy importante, y también conocer la normativa, porque conocer la normativa, todos los docentes debemos conocerla, te da la oportunidad de actuar y te dice cómo actuar. También te da la oportunidad de transformar el acuerdo de convivencia acorde a lo que está pasando en esa institución, Ajá. a casos posibles o a casos que ya hayan sucedido, porque no todas las escuelas tienen las mismas realidades, no Claro. tienen la misma comunidad Claro, educativa, tal cual. Sí, sí. ni las mismas problemáticas, ni los mismos chicos. Entonces el abordaje es diferente. La normativa tiene mucho que ver con la ley 26.892, que bueno, define el bullying, como bien dijimos, y los principios que tiene, voy a dar lectura, pero es muy breve, si me lo permiten. Sí, sí, ¿Cómo sí. no? Por Tiempo. supuesto. Los principios son respetar la dignidad e intimidad de las personas, reconocer los valores, creencias e identidades culturales de todas las personas, rechazar toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión entre los integrantes de la comunidad educativa, incluso si se cometen virtualmente. Ubicar e identificar las transgresiones en las circunstancias en que se producen, teniendo en cuenta la visión de las personas que intervinieron. Y por último, respetar el derecho del estudiante a ser escuchado y a defenderse en situaciones de transgresión a las normas establecidas. Siempre se busca que sea, es decir, que no sea algo, la sanción, que no sea punitiva, sino formativa, Claro. que sea un proceso dentro de la formación, porque en la escuela no se imparten solamente conocimientos, se les enseña a ser personas. Sí, a estar en Claro. una sociedad que tiene sus reglas, que tiene su convivencia, total. Entonces, el diálogo en estos casos es fundamental. Insisto en el tema del diálogo con los equipos de orientación, que hoy, por suerte, hay muchos y están constituidos en cada escuela. Eso es un acompañamiento fundamental para el equipo directivo. Entre todos se trabaja y el diálogo es el motor de todo. Tal cual. Yo me tocó vivir un secundario totalmente distinto, punitivo, donde las cosas eran por amonestaciones y la amenaza de expulsarte, ¿no? Hoy lo que se busca es que el chico, no, lejos de expulsarlo, cada vez esté más comprometido con la escuela, ¿no? Y el diálogo me parece que es fundamental eso, ¿no? Sí, enseñar a ser personas es una de nuestras misiones, así que... Vaya misión. Vaya misión. Vaya misión. Y enseñar, porque si no, no podríamos enseñar. Si ahí tenemos un alumno que no se está sintiendo bien, que no está cómodo. Viste que por ahí dicen, pero eso de la familia, los padres, porque a veces no, a veces los padres están preocupados porque la gente coma, porque la familia coma y Exacto. no tiene tiempo para eso, ¿no? Entonces ahí está el docente, me parece que Hay todos una- tuvimos docentes, me parece que todos tuvimos docentes que nos marcaron en la vida. Sí. ¿no? Yo los tuve, vos también, seguro que vos también. Sí, 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 por supuesto. Sí, hay una corresponsabilidad entre docentes y familia, entonces ninguno debe desconocer la responsabilidad que tiene frente a estas cuestiones. Entonces ahí está también el modo de abordar esto.
¿sí? De detectarlo desde un principio, hacer algo con eso y trabajar en equipo con el diálogo como principal herramienta. Romy, yo recién cuando te escuchaba leer los principios que tiene la normativa, encontraba también un cierto paralelismo con alguno de los ejes que tiene la ESI, la educación sexual integral, que justamente habla de muchas, siempre lo vinculamos más a la parte biológica claro. de la sexualidad, y nos olvidamos que en realidad tiene 5 ejes, y uno de los ejes habla de la valoración y la aceptación de la diversidad, en el primero que vos decías, ¿no? Aceptar al otro como un otro distinto, y respetar su intimidad y respetar sus valores y cultura y de dónde viene. Creo que eso también se puede trabajar desde la ESI. O lo mismo el conocimiento de los derechos, ¿no? Esto, hay una normativa, hay principios. Siento que a veces la ESI queda bastardeada o solamente ubicada en un lugar de sexualidad, cuando también incluye todas estas cosas de convivencia y de vernos más de igual a igual como persona, ¿no? Vos corregime si realmente lo trabajan así o no. Excelente tu aporte, porque de hecho es uno de los ejes y me parece muy bien lo que decís para aclararlo también a la comunidad, porque trata también la ESI de cuidarse y cuidar al otro, en todo sentido, no solamente el cuidado del cuerpo, es un cuidado integral, ¿sí? La salud mental es parte de todo esto y hasta en cuestiones muy mínimas uno está realizando este tipo de intervenciones y a veces como docentes no nos damos cuenta y constantemente claro. Estamos trabajando la ESI y es algo que nos atraviesa, por eso hablamos de que es transversal. A veces hay un mínimo cuentito que uno, pero esto tiene que ver con los vínculos y cómo me relaciono con, y cómo fue ese noviazgo y cómo te afectó a vos lo que te pasó, y ahí ya estamos trabajando la ESI, esta cuestión de los vínculos. Somos seres sociales, aprendemos en sociedad, entonces si no tenemos vínculos sanos y fuertes, no podemos aprender y no podemos proyectar. Total, pienso que no solo somos seres sociales, sino también seres emocionales y que la ESI trae mucho orden. No solo esto en el vínculo de pareja, que es donde uno en general lo busca, sino eso en el vínculo con un amigo, con mi compañero de escuela, porque es como tal cual decís, ahí se va definiendo la personalidad y el equilibrio o la salud mental lo más sana posible, que después hay un millón de factores más allá de los vínculos que van a venir a desestabilizarnos, pero retomo lo que decías al comienzo de poder tener esa valoración positiva de uno mismo, que en una edad, sobre todo en la adolescencia, es compleja, uno lo está construyendo ese valor. Así que bueno, qué desafío que tienen los docentes hoy en día. Algo me preocupa que me dijiste que, bueno, siempre hubo, siempre habrá, eso de siempre habrá. Uno cree que, bueno, que con el paso del tiempo vaya mermando esto, ¿no? Que los chicos tengan herramientas para defenderse, ¿no? Cuando les pasa eso, ¿no? Para reconocerlo, porque también a mí me costó un año reconocer lo que me estaba pasando, ¿no? Mirá, todo 4º grado. Tenía 6 años, sí, 5 o 6 años. Tener herramientas para reconocer eso, ¿no? Y para pedir ayuda, ¿no? También, porque no es fácil a veces pedir ayuda. Sí, por eso hablaba de personalidades fuertes, que sepan detectar, que tengan herramientas, porque cuando digo que esto va a existir siempre, porque siempre va a haber alguien que se cree superior, siempre va a haber alguien que quiera derribarnos con alguna palabra, con alguna acción y lo va a hacer. El tema es que seamos fuertes ante eso y que también les hablo a los jóvenes de la comunidad. Ustedes valen y valen mucho, claro. Entonces respétense y nunca va a valer más la palabra del otro en este sentido, ¿no? Cuando nos atacan, que la de ustedes mismos. Ustedes saben quiénes son y tienen que ir seguros por la vida sobre eso y bueno, con la certeza de que van por buen camino y bueno, de la compañía de los adultos que tienen la función de acompañarlos también en esto que es la vida, en este camino que es la vida. Y bueno, quizás fui muy subjetiva, pero me parece que es un tema que al tocar las emociones es necesariamente subjetivo y hablo como docente y hablo como mamá también, si bien los míos tienen 4 y 2, también se ven algunas cuestiones
muy pequeñas todavía, pero también se ven. Entonces, para abordar desde que son chiquitos. Y en la casa, tal cual, porque En casa. casa es de donde uno sale después al mundo y repite. Y si yo veo que mi papá critica, bastardea, bueno, posiblemente yo haga lo mismo y no sea consciente. Entonces ahí es como una alerta, es un mensaje hermoso el que le das a los chicos, pero bueno, también ahí los adultos nos tenemos que ver y repensar qué imagen o de dónde sacan eso. Quizá lo estoy diciendo de forma inconsciente. Sí. Y a mí me pasa con la hija de unas amigas con las malas palabras, que me marca, me dice, dijiste tal cosa y yo no soy consciente de lo mal que hablo a veces. Sí, que pasó Le digo, y ahí es el con otro una día. El otro día pavada. pasó, con un pibe. Imagínate con esas cosas que inconscientemente absorben y no tenemos, y uno no es consciente. Porque si me dice, mira, vos decís muchas malas palabras, yo no me considero que diga. Y esta niña me las marca terrible. Exacto, a veces hay cosas muy mínimas que los adultos dicen o Sí, que determinadas naturalizamos. palabras, sí. Sí. Lo de las malas palabras, bueno, sí, me identifico un poco, pero el tema de hablar mal de alguien, los chicos lo La naturalizan mucho. crítica, el Entonces, chusmerío, todo eso. exacto, no hacerlo delante de los chicos, porque después lo trasladan a su vida y es... Sí. Me pasó el otro día, me sentí muy mal. Sí, yo también. Además le digo, ay, tenés razón, ¿viste? Tenés razón, no te puedo decir nada. Bueno, Romina Tripa, docente Gracias y por profesora venir. de literatura en San Andrés de Giles, muchas gracias por haber venido a compartir tu experiencia y tu visión. Muy linda. Gracias a vos, Mila, por la invitación. Gracias, Marcelo. Nada, por favor. Un Gracias. gusto.